En el evento de los 45 Masters de la Tecnología de Grupo Mundo Ejecutivo tenemos una serie de charlas con personalidades que son relevantes en el sector tecnológico. Por eso el día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Romero, CEO de CyberPeace. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en este evento. ¿Qué significa para ustedes estar justamente participando aquí? Muchas gracias, es un orgullo estar aquí, gran evento, padrísimo, y qué padre premiar a aquellos individuos que están transformando México y en algunos de los casos transformando el mundo, ¿no? Me parece interesante que le hablemos de los 45 Masters de la tecnología, y yo lo que siempre digo es, ya no hay tecnología que pueda vivir sin ser segura. Entonces, estos 45 individuos que tenemos aquí, deben de tener un componente de seguridad, ahora sí que ya parte de su ser, ¿no? Sí, porque ya no puede haber una transacción, ya no puede haber un negocio que no sea seguro. Y si tenemos héroes es porque lo hicieron de manera segura. Claro, ¿no? por supuesto. CyberPeace, ¿qué hacen en materia de blindaje digital? Que como dices, la ciberseguridad tiene que ser clave y un factor que no podemos dejarlo de lado en ninguna empresa. Es correcto. Pues mira, nosotros creamos la empresa hace alrededor de 10 años. Hemos visto cómo ha ido evolucionando. De hecho, mi carrera es de más atrás en Microsoft, encargado en seguridad. Y claramente, pues la amenaza va creciendo y creciendo, e incluso podría decirse que hasta de una manera exponencial con los avances que estamos teniendo, ¿no? Entonces, en CyberPeace, como dice su nombre, es generar esa paz en ese mundo digital que hoy tenemos, ¿no? Porque no se trata solo de fierros, no se trata de una marca, no se trata de vender algo más, ¿no? Yo creo que ya pasamos esa etapa en donde las empresas de ciberseguridad, que se hacían llamar de ciberseguridad, lo que hacían únicamente era vender algún producto. Y hoy en día realmente estamos viendo que eso es algo integral y que realmente la ciberseguridad es algo del negocio, no es algo de los fierros, no es algo del área de TI, ¿no? Incluso sabemos cómo debe de ser un organigrama correcto en cuanto a ciberseguridad. Entonces, en CyberPeace nos enfocamos en esta parte del negocio. Primero en una parte preventiva, pero pues obviamente, desgraciadamente, tenemos la unidad de respuesta a incidentes, que somos FIRST certificados a nivel mundial. Digo desgraciadamente porque también ese es el negocio que ha ido creciendo y es cuando ya ocurrió algo. Ya ¿no? pasó, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y justamente es lo que ustedes ofrecen, esas soluciones a las empresas para que no caigan y, como dices, las que ya cayeron. Correcto. ¿Cuáles son los principales desafíos que crees que existen actualmente en términos de ciberseguridad? Pues bueno, sigue siendo la parte de presupuesto. Yo creo que eso va a tomar un poco de tiempo a que la concientización a nivel de dirección general o de dueños entiendan que es un componente pues clave porque se trata de la continuidad del negocio como tal. Afortunadamente vemos que más maestrías de negocios, por ejemplo, empiezan a tener ese componente de ciberseguridad. Entonces, que en algún momento, yo recuerdo, creo que fue hace 5 años cuando tomé mi maestría de negocios en Estados Unidos y todavía no tenían esa materia. Yo supe que la pusieron en el siguiente año, ¿no? Y eso, bueno, pues es hace 6 años, alrededor 6, 7 años, y lo importante aquí es que el director general debe de entender de ciberseguridad. No es algo en donde, bueno, ¿para qué me meten en esta clase de tecnología si nosotros vendemos zapatos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y es como romper esa idea de que hablar de tecnología solamente lo va a hacer alguien que sepa de cables como antes se veía, ¿no? Que sepa de código, que sepa, sí, pero ahora, como dices, ¿no? Si nos vamos a una zapatería, la infinidad de datos que pueden tener y que algún infiltrado logra, ¿no? Entrar a ese sistema, se cayó el negocio. Sí, es correcto. Sí, y bueno, y que no estamos preparados. Yo hablo mucho sobre, debemos de tener ese pensamiento de que nos va a pasar. Y si tenemos ese pensamiento, vamos a cambiar un poco la estrategia. Es decir, sabemos que en algún momento nos va a pasar algo en el vehículo. Sí. ¿A quién le vamos a llamar? Bueno, que tenemos el seguro del coche, que tenemos la tarjeta bancaria, que tiene alguna grúa. De alguna forma ya sabemos qué haríamos si tenemos un problema en el coche. Claro. La mayoría de las pymes no tienen idea de qué hacer si tienen un ataque. Y entonces oye, nos atacaron, sí, no podemos entrar. ¿A quién le marcamos? No sabemos.
Bueno, y es ahí en donde entramos con CyberPeace. Yo digo la analogía o la broma de que antes decíamos que siempre había que tener un doctor de cabecera. Después dijeron, bueno, doctor de cabecera y abogado de cabecera, ¿no? Sí. Ahora yo diría doctor, abogado y experto en ciberseguridad. Sin duda alguna. Y algo que me gustó mucho que mencionaras es justamente a las pequeñas y medianas empresas. En CyberPeace ustedes se enfocan a cualquier sector, a cualquier tamaño de empresa. Sí, es correcto. Sin embargo, sí, viendo el enfoque es claramente a esta pequeña y mediana empresa que en la mayoría de los casos es desatendida, sí, y que no puedes llegar con términos que son de una empresa muy grande o plataformas que son de empresas muy grandes. Entonces se tiene que generar algo que arrope a esa pequeña empresa con necesidades de esa pequeña empresa de negocio, ¿no? Porque claramente ahí es en donde entran distintos esquemas, incluso de financiamiento o de pago administrado, que es, bueno, no voy a tener $2 millones para invertir en ciberseguridad. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos generar algo que en ese tamaño sí pueda elevar el nivel de ciberseguridad y pueda apoyarme, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje final que justamente le darías a todos estos empresarios que están buscando a ese aliado que los acompañe en este camino de la ciberseguridad que hoy es sumamente relevante? Primero, bueno, que no lo veamos con miedo, que claramente estamos aquí para apoyar. Algo que es interesante es que también ocurre en el lado físico, es que como que le tenemos miedo a un robo, ¿no? Le tenemos miedo y decimos, no quiero ni pensar en eso, ¿no? Muchas pequeñas empresas o medianas están en ese, ahorita no quiero ni pensar en eso. Tienes que pensar en eso, pero no lo veas desde el lado del miedo, velo desde el lado del apoyo, velo desde el lado que tienes un aliado que te va a acompañar en este proceso y que en este proceso pues no va a ser un proceso arduoso de cotizaciones, de no entiendo no entiendo nada de lo que estás diciéndome tecnológicamente, sino que me lo tienes que decir en términos de negocio, ¿no? Y eso es, bueno, pues lo que dejaría en el mensaje que debemos de pensar en ciberseguridad y que las empresas más atacadas son estas pequeñas y medianas empresas y que aquí estamos para apoyarlos. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por justamente este mensaje de perderle ese miedo a la tecnología, el tener también esa conciencia de que puede ocurrir algo, ¿no? No por el hecho de ser una pequeña o una mediana empresa no va a pasar. Es correcto. ¿No? Al contrario. Así que pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este evento del Mundo Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias.